Buenos días, queridas hermanas. Les damos la bienvenida el día de hoy. Continuamos con el estudio de Salmos. El día de hoy nos corresponde el 46. Así que sean bienvenidas y vamos a dejarle el micrófono a nuestra querida Patti, quien es la que el día de hoy nos compartirá la enseñanza. Adelante, mi querida Patti. Muchísimas gracias, hermanita Gaby. Buenos días a todas mis hermanas, a quien esté viendo la grabación. Bienvenidas a este estudio y que sea la voz del Señor quien nos dirija y nos hable esta mañana. Amén. Ya hemos orado por este estudio. Esperemos que nuestro entendimiento sea abierto, ¿verdad? Para poder conocer más a nuestro Padre Celestial y que en su misericordia nos tiene aquí reunidas para escuchar su palabra. Amén. Y como decía mi hermana Gaby, pues estamos con el Salmo 46. Qué rápido, ¿verdad? Ya vamos en el Salmo 46, que se refiere a la confianza en la protección y el poder de Dios. Y dentro del título vemos que dice al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Bueno, nada más como un contexto histórico, pues esto fue como para la época de David, donde servían estos hijos de Coré, que eran levitas, y estaban dentro del aspecto de la adoración del templo, ¿ok? Y Alamot, todavía los historiadores no se ponen muy de acuerdo porque en términos de significado se puede referir a un coro de doncellas, como es un canto más agudo, más elevado en las notas, pero también se puede referir a un tipo de instrumento. Entonces, pues nada más es como un contexto de lo que nos está dando el título y pues vamos a ver primero cómo este salmo no fue escrito por el rey David. Se cree más bien que fue escrito por el rey Ezequías. Él era un poeta, era un rey poeta, y eh, se escribe cuando Dios les concede la victoria mm, sobre los asirios que los tenían sitiados. Eso lo vamos a leer en Isaías 36, capítulo 36 y 37. Déjenme nada más. Aquí se los voy a leer. Es importante que leamos los capítulos. Yo iba a poner unos versículos para darnos como referencia, pero en realidad hay que leer estos dos capítulos de Isaías que también tienen referencia en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, capítulo 32, para que podamos entender el desarrollo, cómo es que vamos a destacar ciertos puntos, ¿ok? Y que podamos, imaginémoslo como un relato. Bueno, es parte de los libros históricos, es un relato histórico y las invito a que puedan cerrar sus ojos mientras les leo estos capítulos y puedan en su mente llevar, imaginar cómo sucedió esto. Y dice, es en la versión Reina Valera 1960, y dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsacés
con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsacés: ¿acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras del Rabsacés.
Y luego en el capítulo 37, Judá es librado de Sennacherib. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías. Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva, pues, oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron, pues, los siervos de Ezequías e Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Dios: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces, hasta ahí podemos notar cómo fue afrentado Dios por este personaje, Sennacherib. Y el rey, después de esa victoria que tuvo de ese hacinamiento que tenía, escribe este verso, este Salmo 46, y lo vamos a dividir, como les decía yo, como una película en 3 escenas importantes. La primera escena es que vemos en la primera parte del Salmo a un Dios que es nuestra torre de fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Y leemos los primeros versículos del 1 al 3 en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí, en el primer versículo, donde leemos en la versión Reina Valera, amparo y fortaleza, vemos que esta palabra de amparo se refiere a un refugio, a donde nosotros acudimos en primera instancia cuando sentimos que hay algo que nos atemoriza, que hay algo que nos preocupa. Él es nuestro refugio. A eso se refiere en esa primera instancia. Y luego vemos en el versículo 3 que se ve en el versículo 7 y 11, ahorita lo vamos a ver adelantito, que ahí refugio se refiere como una defensa natural, como el Señor está ahí protegiéndonos, como cuando hay una torre en la antigüedad, en los castillos, como eran rodeados por esas bardas enormes, así como esa protección que sabemos que el Señor nos va a dar. Pero hay una condición. El Señor está dispuesto a ser nuestro amparo y fortaleza siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a creer en Él, a tener fe y confianza en Él
y obedecer lo que dice su palabra, ¿sí? Ahorita que leíamos Isaías 36 y 37, vemos una constante que había en ese tiempo entre el pueblo judío, que era recurrir a otros pueblos, a pueblos paganos, para que les ayudaran, en lugar de buscar a través de la obediencia, de la fe y de la oración, la ayuda directa del Señor. Ellos confiaban más en sus obras, como qué es lo que nos pasa a veces a nosotras cuando estamos en algún desierto, en alguna angustia. ¿A quién acudimos primero? Vamos y se lo contamos a la comadre, a la amiga, a quien más confianza le tenemos para que nos dé un consejo sabio. O sabiamente y prudentemente doblamos rodillas ante nuestro Señor, reconociendo que quizá fallamos, que quizá no fuimos con esa conducta que el Señor nos pide, que hemos fallado en la obediencia, pero que lo reconocemos ante Él y que nos arrepentimos. Y llega esa ayuda, pero directamente primero con nuestro Señor, no con la amiguita, con la comadre, no, con el grupo de la iglesia, que luego parece más, el café de las amigas, ¿no? Bueno, entonces aquí esta parte, el Señor tampoco nos da esa ayuda para estarnos consintiendo de que, ay, pobrecita, mi hijita Patty, ya se volvió a equivocar, ay, bueno, vamos a ayudarla, pobrecita. No, tampoco es eso. El Señor permite nuestros errores y permite esas consecuencias, pero ¿para qué? Todo el tiempo es para voltear a verlo a Él, para de alguna manera, sin nuestra sensatez, nuestro pensamiento es menor, es más, se somete a nuestras emociones. Entonces siempre vamos a estar como dice la palabra, como esa hoja en el mar que llevan las olas para un lado, para el otro. No vamos a ser constantes en estudiar la palabra, en llenarnos de la palabra del Señor para que haga ese cambio de mentalidad y podamos recibir ese socorro oportuno, el cual Dios está completamente dispuesto a darnos, siempre y cuando seamos obedientes, nos rindamos, en una palabra, nos rindamos a Él, a su voluntad, porque no se trata de cumplirnos nuestras peticiones, por muy buenas y favorecedoras que parezcan. El Señor tiene un plan soberano y sobre todos nuestros anhelos, lo que podamos desear para bien, el Señor va a cumplir su plan y su voluntad sobre cada una de nosotras. Pero es eso, no, siempre está esperando el Señor que nos rindamos de esa manera y no con un sí, señor, como algo nada más, o sea, someternos porque sí, porque yo lo digo, ¿no? Como había un libro en los años 70s, 80s que decía, porque lo mando yo, ¿no? Para educar, era una tesis para educar a los niños chiquitos, que no les debes dar la opción de que si eliges esto, si eliges aquello, sino porque lo mando yo. Pero eso, el Señor no es lo que espera de nosotras. Quiere que nuestro corazón realmente se incline a obedecerlo, que estemos dispuestas con toda nuestra mente, con toda nuestra corazón, sometiendo esas emociones que nos llevan como hoja al viento a su voluntad y desarrollar en ese momento la paciencia para esperar en Él. ¿Ok? Bueno, y
ahí, pues, nos vamos a encontrar en que, pues, el Señor es una ayuda que siempre está presente, aunque a nosotros no lo tomemos en cuenta, Él siempre nos está ayudando. Como decíamos aquí tras bambalinas, el Señor está ahí, aunque nosotros no lo percibamos, el Señor está obrando para poder llevar a cabo ese bien sobre nosotros, sobre cada uno de sus hijos. Incluso, como decía el Salmo 33, tiene la mirada puesta en toda su creación. A Él no se le escapa absolutamente nada ni nadie. No se mueve nada y no es que el enemigo me está, que el espíritu de quién sabe qué, que el espíritu de quién sabe cuánto. No, el Señor está en control de todo y de todos. Y por eso es que podemos reconocer que cuando el salmista habla de que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Dios tiene todas esas virtudes, esos dones que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, para poder cumplir. Eso para mí es una promesa, que el Señor es mi amparo y mi fortaleza en todo tiempo. Sí y solo sí, yo estoy rendida a su voluntad en obediencia y en confianza. Amén. Y vemos cómo aquí la parte contraria, la parte de la incredulidad, la parte de la falta de fe, de no creerle al Señor, porque podemos estar aquí reunidas y leer y escuchar la palabra, pero en realidad debe de haber frutos, frutos de fe, frutos de obediencia. Y cuando nuestros frutos realmente son aquellos en los que vamos a ayudarle al Señor, es que como que se está tardando, como que, oiga, no, pues es que yo siento que si hago esto al Señor le va a agradar. Y ay, cómo nos dan con la chancla con eso, ¿verdad? O sea, no puede ser, hermanitas, no puede ser que sigamos avanzando en santidad, sigamos avanzando, buscando la madurez espiritual y sigamos cayendo en esto de querer, entre comillas, ayudarle al Señor. El Señor no necesita que le ayudemos en absolutamente nada. ¿Cuál sería nuestro mejor fruto de madurez y de obediencia? La paciencia para esperar en Él. Yo sé que puede sonar fácil de decir, que no es algo tan fácil, pero ¿cómo podemos abstenernos de eso de buscar a otros pueblos, de buscar a Egipto para que nos ayude cuando en realidad debemos esperar en el Señor? A través de su palabra. Si nosotros leemos la porción que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo, esa guía, el Señor nos va a hablar y nos va a decir, confía en mí, espera en mí. Toda la palabra es para conocerlo a Él y tomar esa decisión consciente de que si sabemos que no hay otro Dios en este mundo, no hay nadie que tenga el poder y que haga las maravillas, que con su voz Él pueda quitar a los enemigos como lo hizo en esta parte de la historia de Israel. ¿Cómo no vamos a confiar en que Él va a darnos en su tiempo y en su manera, en su soberanía, lo que realmente nos hace falta, no lo que estemos anhelando, aunque parezcan muy buenas intenciones? De buenas intenciones está lleno el mundo, pero de obediencia al Señor pudiéramos quedarnos pensando ¿cuántas hemos dado fruto de obediencia todo este tiempo?
pero no, tampoco es para autoflagelarnos de que, ay, no puedo con esto. Es llenarnos de su palabra para no perdernos del camino, ¿ok? Y entonces vemos a la parte, aquí en nada más para terminar, en el versículo 3, que dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, conforme nos vayamos acercando al fin de los tiempos, está escrito en la palabra que vamos a ver tanto físicamente este tipo de, vamos a ver terremotos, como como cada avance de tiempo, vemos cómo se van recrudeciendo los temblores. Ya antes hoy escuchábamos de un temblor o de un terremoto 1, 2 veces al año. Y ahora vemos las noticias, todos los días tiembla. Salen noticias de que 4 o 5 temblores, o sea, ya no nada más es uno. No sé, ayer, antier, leía yo las noticias, 5 temblores en un mismo día. Dije, pues, ¿qué está pasando? A mí no me habían tocado los temblores de Mexicali, miren, no son así. Me han tocado los de Ciudad de México, que son oscilatorios, ¿no? Así que se mueve uno, como que se marea, como que le mueven el piso. Los de Mexicali son trepidatorios, los que me han tocado, y sientes que la cama está brincando, porque me tocaron en la cama, sentada en la cama, y yo nomás veía que brincaba así la cama, y decía, ¿pero qué es esto? Eran cuestión de segundos. Bueno, el Señor nos dice que aunque estemos presentes cuando la naturaleza tiene estas manifestaciones de terremotos, de que son capaces de mover los montes de un lado a otro. Es más, hasta la inclinación de la tierra. No sé si les ha tocado escuchar. Hay temblores, hay terremotos que han logrado mover la inclinación de la tierra. La tierra no está así derechita, espérenme, porque no me desubico con esto de la cámara. No está así derechita, tiene una cierta inclinación. Y esa inclinación con un terremoto llegó a moverse un poco más. O sea, la cantidad de energía, de fuerza que fue liberada para poder lograr, son unos milésimas de grados, pero todo eso afecta al ecosistema, al magnetismo de la Tierra, todo se afecta. Y cada vez conforme avancemos hacia el desenlace, hacia la segunda venida de nuestro Señor, todas esas manifestaciones de la naturaleza se van a recrudecer. Pero otra vez, vamos a estar en medio de un terremoto y Santa cachucha del olmo, dame, no, que no se me vaya a caer la casa. O vamos a doblar rodillas y Señor, en tus manos está. Tú sabes si mantienes mi casa en pie o me llevas contigo de una vez. Ya sabemos que el morir es ganancia para nosotros, ¿verdad? Pero sin irnos tan dramáticamente, aquí el salmista nos vuelve a recordar que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, aún en esas catástrofes naturales. Siempre debemos confiar en el Señor. Y ahora imagínense estas catástrofes, pero a nivel espiritual, cuando andamos queriendo componer el mundo, a la familia, querer a nuestros hijos, pastores, al marido, conquistando, evangelizando a medio mundo, necesitamos confiar en el Señor. Y claro, ahí viene la otra parte, ¿no? Que es que el Señor permite todos estas desiertos, estas tribulaciones para poder conocerlo, dice. Nos genera como obstáculos, ¿no? Nos va acorralando, porque a veces somos tan necios
dice en Éxodo el Señor refiriéndose al pueblo de Israel, son duros de cerviz, son duros de pensamiento, aunque me estén viendo, aunque vean las maravillas de la creación, el poder, la transformación, aunque sepan de dónde la saqué, siguen aferradas a querer hacer lo que no me place, lo que no es obediencia, queriéndome ayudar cuando yo, el Señor, no te he pedido ayuda. ¿Por qué estás interviniendo? Entonces, para poder sacarnos de ese aferramiento a querer ayudarle al Señor, nos acorrala con esas situaciones de no he perdonado, no he de examinarnos realmente para que Él pueda transformar esa mentalidad. Nos pasamos a la escena número 2, que es de los versículos del 4 al 7, donde vemos que Dios es nuestro río de alegría. Y leemos en el Salmo, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí es donde encontramos la segunda parte de la palabra refugio es como nuestro auxilio natural, a quien nosotros naturalmente, siendo hijas de Dios, debemos de recurrir en una primera instancia. Esta palabra, nuestro refugio, es el Dios de Jacob y es algo que tenemos que tener presente en todo momento. Y vemos a través de estos versículos, nos podemos dar cuenta de esa generosidad de Dios para ayudarnos, que no importa cuáles sean tus circunstancias o mis circunstancias, podemos beber a través de la palabra el río de su gozo, de su bendición, lo vamos a poder recibir cuando nuestra fe y nuestra obediencia están puestas para Él. Y en ese mismo tenor vamos a recibir paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y esa fuerza que necesitamos, porque nadie dice que sea fácil. Podemos enfrentar cosas cotidianas como alguna desaveniencia con nuestros esposos o con nuestros hijos. Y eso pudiera ser algo cotidiano y se lo vamos a confiar al Señor. Y el Señor nos va a dar la sabiduría, la fortaleza para poder desenvolvernos en esa situación. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos la muerte de un hijo o el cáncer? La enfermedad del cáncer, cuando tenemos un diagnóstico final sobre una enfermedad. Ahí es cuando el Señor dice, vengan y beban de mis aguas, llénense de mis aguas, que es su palabra, de esa palabra de agua viva, de esa palabra de verdad, para poder encontrar en Él y solo en Él la fortaleza que necesitamos para enfrentar desde un problema cotidiano hasta un desierto mayor de una enfermedad o de una separación, de una muerte de un familiar, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo se entiende? ¿Todo está bien? ¿No veo manitas alzadas? Ok, le sigo. Y nos vamos por la última parte, la última escena, que es Dios
es nuestro Dios. Esta es la tercera escena. Dios es nuestro Dios y Él será glorificado. Y vemos que Dios obra siempre en su tiempo y en su propio plan soberano para su gloria. No es para que mi hijita consentida pueda tener al marido de sus sueños. No obra el Señor, no nos da esa fortaleza, esa protección, ese refugio para que nos dé el carro del año, de mis sueños, para renovar mi casa. No, el Señor, claro que nos puede dar esas añadiduras, pero para eso, la palabra de Dios nos dice, el Señor va a actuar en un plan soberano para poder gloriar, que nosotros le demos la gloria siempre a Él. No sé si a ustedes les ha tocado ver cuánta gente, sobre todo ahorita con esto de las redes sociales, cuánta gente no se vanagloria a sí misma. Yo he logrado aquello, yo soy acá, incluso tristemente en la iglesia, cómo se dan la gloria a sí misma muchos pastores en esto de la prosperidad, cómo se dan, pues sí, halagos, se vanaglorian de sí mismos, de lo que han logrado, de las iglesias tan grandes que tienen. Y nosotras caemos, no, es que por lo que yo he ido a evangelizar, yo he ganado almas para el Señor, yo he hecho esto para... Y entonces aunque nosotros no lo estemos pensando determinadamente, aunque no lo analicemos, ¿qué hay en nuestro corazón para poder, y aunque no lo digamos, qué hay en nuestro corazón para sentir que lo que nosotros hacemos es lo que Dios necesita? Otra vez volvemos como que Dios necesita que yo haga esto, Dios necesita que yo haga lo otro, es una especie de vanagloria, aunque no nos demos cuenta, le estamos quitando la gloria al Señor. Y el Señor dice en su palabra, y en este salmo, dice muy claramente que Él es para su gloria, que Él va a actuar para su gloria. Les leo los últimos versículos del salmo, que es del 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, y Jehová de los ejércitos está con nosotros. No, sin el I. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí hay que destacar varios puntos, porque en esta escena que leíamos en Isaías, están sitiados, el pueblo de Jerusalén está sitiado. Y todos los asirios, que eran como 185,000 soldados, estaban a una orden de Sennacherib para invadir Jerusalén. El rey Ezequías se postra, se rinde delante del Señor pidiendo auxilio. Y vemos esa oración. Déjenme aquí leer. No encuentro. Está en Segunda de Reyes, la oración de Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú
Jehová, eres Dios. Y entonces vemos cómo el rey Ezequías en cierto momento se quedó quieto, no buscó la ayuda de Egipto, no buscó la ayuda de otros pueblos, no empezó a decirle a su pueblo que se preparara para una guerra. Él fue directamente, dobló rodillas, pidió auxilio a la única y verdadera fortaleza que el pueblo de Dios tiene, que es el Señor. Y el Señor le dice, estad quieto, porque para esto Sennacherib se burló del Señor, se burló y Dios lo toma en cuenta eso. Y por medio del profeta Isaías le dice, sí, ya escuché todas sus blasfemias, todas sus afrentas. Para mañana él va a regresar a su pueblo y va a morir a espada. Y todo lo que el Señor le dijo al rey Ezequías a través del profeta Isaías se cumplió. Esa misma noche, el ángel de Jehová pasó por el campo donde estaban estos 185,000 soldados y fue una matazón. Yo me imagino como cuando echa uno en verano flit en el bote de la basura, ¡pum! Y caen así las moscas. Bueno, así cayeron estos soldados asirios. ¿Por qué? Porque ofendieron al Señor y porque Ezequías estuvo quieto, confió en el poder y en la soberanía de Dios, que su palabra, si él mandó por medio de su profeta que lo que iba a suceder, Ezequías en ese momento confió en el Señor y la palabra de Dios se cumplió. Es un Dios todopoderoso que con una palabra acaba con 185,000 soldados. Es que se dice muy rápido y se dice fácil, hermanas, pero hago este recalcar, porque imaginen eso. Nunca han visto cuando se juntan las marchas y esas imágenes de drones, esa cantidad, ese mar de gente. Imagínenselo que cuando menos pensaron, estaban muertos. El Señor eliminó los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque doblaron rodillas, porque confiaron en el Señor y porque sabían que Él era su refugio y su pronto auxilio. Amén. Quedarnos quietos para nosotras no quiere decir que nos vamos a quedar estáticas, que bueno, pues voy a leer, voy a hacer mi devocional este día, ya cumplí, ya no me olvido del Señor porque Él es el que va a hacer todo, yo ya me voy a estar quieta. No, nos vuelve a recalcar. Estar quietos es, vuélvete a mis cosas, estudia mi palabra, sé obediente, renueva tu fe cada día, renueva tu obediencia cada día y yo seré tu fortaleza, tu auxilio, tu guía, tu guardador. Soy Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sé, todo lo puedo, todo está bajo mi control. Confía en mí. Una y otra vez nos repite el Señor, confíen en mí, confíen en mí. Ah, pero se nos atraviesa el problemita y por eso es necesario estar alimentándonos de su palabra para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos sujete a la voluntad de Dios. Amén. Por último, pues que todo esto no suene como regaño. El Señor a sí mismo se llama que es el Dios de Jacob. Dios a sí mismo se llama el Dios de Jacob. Y si recordamos, Jacob, cuántas fallas, cuántas equivocaciones. Y lo volví a ayudar al Señor y ahí va otra vez, se volvió a que si, bueno, para no extenderme más, para no pasarme, todas esas equivocaciones. Y el Señor
en su misericordia, en su benevolencia, porque veía el corazón, porque veía la transformación de Jacob, es que el Señor volvía a ser su refugio, su fortaleza, su guía y todo para que la gloria fuera para Él. Él es el único que merece la gloria, el Señor. Amén. Mis hermanas, pues este ha sido el estudio. Espero no haberme extendido demasiado. A ver, sí, soy consciente que redundé varias veces en el punto porque caemos fácilmente en perder, en que nuestra fe se debilita y queremos ayudar al Señor en muchas cosas. Y no se trata de eso. Espero que con este estudio podamos acercarnos un poquito más a esa fe verdadera, a esa obediencia convencidas de que estamos obedeciendo al único Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios único, vivo y verdadero en el que podemos confiar. Amén. Y pues muchas gracias. Yo le agradezco. Le voy a dar una oración. Señor bendito Padre, gracias, gracias Señor por habernos llevado hasta aquí, hasta este punto. Te pido que todo esto sea para tu gloria, como dice el Salmo, para tu gloria, Señor, y para que en nosotras avancemos un poquito más hacia esa santidad que necesitamos para un día, Señor, verte en toda tu grandeza, en toda tu majestad. Señor, que hoy sea un pedacito más de transformación, no solo de nuestra mente, sino de esas emociones que a veces se agitan y nos llevan a cometer actos que no te agradan, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que sea todo esto usado para tu gloria y para transformarnos y pues que nuevamente cada día darte las gracias por el día de hoy, por permitir a mis hermanas que hoy se congregaron aquí en este estudio, bendecir la vida de mi hermana Luz, de orar por su salud, que se recupere y por cada una, agradecerte por la vida de cada una de mis hermanas que están conectadas y por todos aquellos en el que tú permitas que este material llegue a sus oídos, llegue a sus en su red, a que lo puedan ver, Señor, que sea de bendición y de enaltecimiento para tu nombre. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti, por compartirnos hoy esta enseñanza. Quiero leerles un comentario que viene en la Biblia, Mujer Verdadera, en la versión NBLA, respecto a el Salmo 46, versículo 1, y dice lo siguiente: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La vida es dura, vivimos en un mundo caído. Incluso aquellos que han sido redimidos viven en un cuerpo terrenal y tienen que luchar con la realidad de la tentación, el pecado, tanto el de nosotros como el de los demás, la enfermedad, la pérdida, el dolor y la muerte. Sin embargo, hay buenas noticias. Dios no se aleja ni se desentiende de nuestros problemas. No solo se sienta en el cielo y nos observa para ver si lograremos sobrevivir, sino que el Dios de la Biblia es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso no significa que Él agitará una varita mágica y hará desaparecer todos nuestros problemas, sino que usará nuestras presiones y dificultades para formar y moldear nuestra vida y hacernos más semejantes a su Hijo Jesús. Hazlo personal. ¿Cómo ha usado Dios y está usando actualmente tus problemas para cambiarte y revelar su gracia y poder al mundo?
Esta es este comentario que trae esta Biblia para que meditemos en ello. Y también quiero leerles otro comentario que viene en la Biblia Jesús, en la versión NBI, respecto al Salmo 46, que dice lo siguiente: Nuestro Dios reina. Dios reina sobre su ciudad, sobre la tierra y sobre todas las naciones. Jerusalén es la ciudad escogida de Dios, y Él es el amparo y la fortaleza de su ciudad. Él está en ella. No solo la vigila o la controla, sino que permanece presente y en medio de su pueblo. Dios promete que mientras las personas permanezcan fieles a Él, la ciudad no caerá. Las naciones circundantes se hallan en crisis, pero la ciudad de Dios no tiene por qué temer, ya que Él tiene el control. El solo sonido de su voz puede derrumbar la tierra. El pueblo de Dios debe fijar sus ojos en Él. ¿Qué puede hacer? Estar quietos y esperar en Él, permitiendo que esté exaltado entre las naciones. Permítanme un momento. Así que damos muchas gracias al Señor por este estudio en esta mañana. Muchas gracias, mi querida Patti. Y bueno, que el Señor, en el Señor encontraremos verdaderamente esa paz y esa quietud que tanto necesitamos. Así que bendiciones a cada una, que tengan un bendecido día. Nos vemos mañana primeramente el Señor. Tengan un bendecido.